El jugador del Real Madrid Marcelo Vieira da Silva y abonado a la agencia tributaria medio millón de euros para liquidar el fraude que se le atribue por la tributación de sus derechos d'imagen. El futbolista brasileño ha optado, al igual que acaba de hacer recientemente su compañero Luka Modric, por zanjar su problema fiscal aceptando la liquidación que le ha sido remitida por Hacienda y cerrando un acuerdo de conformidad con la abogacía del Estado, según fuente próxima a la agencia tributaria. Marcelo ya ha hecho efectivo el pago de la cantidad exigida y se encuentra en este momento cerrando un acuerdo que llevará aparejado una pena mínima de prisión por delito fiscal. En ningún caso cumplirá. El Mundo ya desveló el pasado mes de octubre que Hacienda le había denunciado por cometer un delito fiscal durante el ejercicio 2013 por el que le atribuía una cuota de fraude de 400.000 euros. Sumando los intereses, la cifra final alcanza el medio millón. El futbolista compareció como imputado ante el juez el pasado mes de noviembre, aceptó la acusación y se comprometió a devolver el dinero. Su comparecencia se prolongó durante apenas 10 minutos ante el juzgado de instrucción número 4 de la localidad madrileña de Alcobendas. Después de dicha comparecencia, a la que asistió en compañía de su abogado Carlos Saez, del despacho Gómez Acebo y Pombo, emplazó a Marcelo por parte del fisco a consignar exactamente la cantidad de 490.917,70 euros. El Ministerio Público interpuso una denuncia contra el brasileño en la que lo acusaba de protagonizar el mismo patrón otro macho futbolista de primer nivel, y decir, de la creación de una estructura societaria diseñada con el objetivo de ocultar las rentas percibidas por la explotación de sus derechos d'imagen. Según el criterio de la Fiscalía de Delito Económico, Marcelo buscó con él un beneficio fiscal ilícito, ocultando, a través de esta estructura societaria en sus declaraciones de 2011, 2012 y 2013, las cantidades cobradas por esos derechos d'imagen. No en vano, la declaración de 2013 le salió a devolver a Marcelo por importe de 258,34 euros. Según la investigación realizada por la inspección tributaria, una de las sociedades que forman parte de su entramado, Chatrella Investor Limited, obtuvo en 2011 y 2012 renta facturada al Real Madrid que ocasionaron un perjuicio a la Hacienda Pública de 476 euros y 101,615, respectivamente. Cet embargo, dicha cantidades sont inférieures à los 120,000 euros, a partir de los cuales se considera un delito contra la Hacienda Pública. Sin embargo, en 2013 la sociedad Birsen Trade, S.A. obtuvo una renta de 1,168,764,38 euros apparemment derivada de los derechos d'imagen del jugador facturada al Real Madrid, a Adidas y a Panini, que nos ingresaron en la base imponible del IR, lo que ocasionó un quebranto a Hacienda de 490.917,70 euros. Tal y como a la denuncia de la Fiscalía, el 20 de febrero de 2015, una vez consumado el presunto delito, esta sociedad, con la intención de dar una apariencia de realidad a la cesión de los derechos d'imagen, presentó una declaración para dar de alta en la agencia tributaria. En este sentido, la sociedad presentó el documento en el que solicitaba el número de identificación fiscal, NIF. Feijaba su domicilio fiscal en España adicional como fecha de inicio de su actividad el 1 de junio de 2012. Asimismo, Ana del Ministerio Público que la refrida compañía presentó de manera paralela declaración extemporánea correspondiente al IVA y al impuesto de sociedad, son siendo atributación los ingresos obtenidos de la explotación de los derechos d'imagen a un tipo de gravamen del 25%, más beneficioso que el 51,3% applicable en Pelir. El caso de Marcelo confirma la tendencia generalizada por parte de los grandes futbolistas investigados de aceptar el fraude fiscal y alcanzar un acuerdo, quien por el momento resiste a seguir a la línea y el jugador al que se le atribuye el mayor fraude fiscal de todo, Cristiano Ronaldo, ha decidido por el momento plantar cara al fisco y rebatir sus acusaciones. El delantero luso, asesorado por el ex magistrado José Antonio Choclán, ha decidido
discutir técnicamente la denuncia de la Fiscalia, que l'accusa de la delito fiscal zid un fraude hacienda 14,7 milhões de euros. Para elo ha buscado el apoyo de equipo económico. El despacho que fundó el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro.